El exministro, ex candidato presidencial Horacio Serpa Uribe, el exministro Juan Camilo Restrepo y el senador Iván Marulanda. Les doy un cordial saludo a todos ustedes, quienes nos acompañan y son protagonistas de esta tertulia para hacerle una vocación y mirar a ver cómo recorremos la historia de nuestro país en todas estas emisiones en la tertulia en ecostv.com. Doctor Horacio, nos agrada mucho saludarlo a esta hora y igualmente decirle que esperamos que se encuentre muy bien de salud después de todas estas, lo que le está ocurriendo a usted últimamente. Un cordial saludo, doctor. ¿Cómo se encuentra? Hombre, también muy buenas noches. Pues yo me encuentro muy feliz de poder ver a Iván Marulanda y al doctor Juan Camilo Restrepo. Eso sí es de verdad una dicha. Yo estoy bastante retirado de los asuntos públicos, dedicado a atender mi enfermedad, que ha sido una enfermedad grave, pero que me estoy mejorando y esa es una dicha para la familia muy grande. Ahora me queda un poquito más de tiempo para, por los medios de comunicación, enterarme de la política, que por supuesto en mí es una gran pasión. O sea, usted sigue en la lucha política y también en la lucha por recuperarse. Entonces tenemos... No, yo no estoy en la lucha política. Yo quiero participar intelectualmente y de pronto dar conferencias, escribir de nuevo o algo, pero no. Yo ya tengo reemplazo en la cosa política y ahí no caben dos de la misma familia. Eso vemos. Bueno, su pensamiento sigue siendo muy tenido en cuenta en Colombia. Doctor Juan Camilo Restrepo, mucho gusto en saludarlo. Gracias por estar en esta tertulia en ecostv.com. Un saludo. Buenas noches, Luis Fernando, a usted, a todos sus colaboradores y a los contertulios de esta noche, el doctor Serpa y el doctor Marulanda. Entre otras cosas, veo de magnífico semblante al doctor Horacio Serpa, de magnífico semblante. Veo que se está sobreponiendo muy bien a los quebrantos de salud. Sí, señor, sí, señor. Yo les quiero contar que he aumentado, había perdido 14 kilos, he recuperado 8. Opa. Y realmente me siento mucho mejor. Doctor, nos alegramos mucho. Senador de la República. Un cordial saludo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y es un placer tenerlos para dialogar sobre el gran expresidente Alfonso López Michel. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias. Fernando, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de compartir con mi viejo amigo Horacio Serpa, un gran líder, un gran colombiano, un gran liberal, un gran amigo de muchos años y de muchas aventuras muy importantes en la historia política contemporánea. Hemos estado juntos en situaciones muy difíciles y muy interesantes y es muy emocionante encontrarlo con toda mi admiración y con todo mi cariño. Y lo mismo, Juan Camilo, un abrazo, encantado de estar aquí con él, un hombre muy importante también en la historia contemporánea de este país. Entonces es un honor, una alegría, y el motivo que nos reúne, pues, a hablar del expresidente López me parece cautivante y emocionante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, doctor Iván, a usted. Bueno, nos entremos en materia. Quisiera preguntarles a cada uno un concepto muy general de lo que fue la vida política desde el punto de vista del presidente de la República, desde el punto de vista de un maestro del derecho constitucional, desde el punto de vista también de estadista. Doctor Juan Camilo, ¿qué opinión y cómo resume usted
esa obra política, constitucional y de estadista del expresidente Alfonso López? Bueno, en la tarde de hoy estuve revisando la magnífica compilación prologada por él mismo que hizo el doctor Fernando Mayorga en varios volúmenes a la obra del expresidente López Michelsen. Que entre otras cosas es una obra muy bien editada y muy bien ordenada por Mayorga. Y me preguntaba, hojeándola, porque son como 7 tomos, alguna vez me preguntaba, digo, si López fue un intelectual perdido en la política, o no, o a la inversa. Y francamente es difícil responder a esa pregunta leyendo la prolífica, la amplia y la profunda obra de López Michelsen como constitucionalista, como escritor que siempre lo fue, como pensador, como internacionalista. Pero al mismo tiempo, como político, pues todos sabemos muy bien la obra tan importante que deja. ¿Qué hubiera sido de López si no fuera tan intelectual, o del intelectual López si no se lo hubiera tragado la política? Es una buena pregunta para formularnos, inclusive en este mismo diálogo. Claro. Doctor Juan Camilo, esa visión que usted tiene, ¿cómo podemos meterla en un contexto de lo que le dejó a Colombia desde el punto de vista político, doctor Serpa? Muy bien planteado el tema, porque el doctor López Michelsen fue siempre un intelectual con una gran audiencia en Colombia y en el hemisferio, pero tenía una pasión enorme por la política. Y era un inconforme de lo que pasaba en su tiempo. Él no estuvo de acuerdo con el Frente Nacional, no estuvo de acuerdo con la paridad, etcétera, y entonces se armó con otro grupo de amigos intelectuales también, como Líbano Aguirre, y en la calle un periódico sin mayores pretensiones montaron una trinchera sobre la base de difundir desde el punto de vista ideológico e intelectual una inconformidad. Y eso fue cogiendo carrera y López fue resucitando de una vida anterior en la que no tuvo demasiados méritos. Se convirtió en un líder de un movimiento grande de oposición, el MRL, con un eslogan que lo recuerdo todavía, era el SET, que era salud, educación, tierra, techo y trabajo. Todo un plan de gobierno para un presidente de ahora. Y ahí estuvo manejando la cosa con mucho tino y llegó a ser presidente de Colombia y trató de enderezar a este país, que de por sí fue una gran gracia. Usted lo acaba de decir, doctor Serpa, desde el punto de vista que entró a hacer su movimiento revolucionario liberal en un momento de alternación de los partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Fue una rebeldía dentro del mismo partido liberal. No logró de inmediato alcanzar la jefatura de Estado, tuvo un tránsito grande, fue derrotado. Doctor Iván Marulanda, en ese sentido esos grandes dirigentes políticos nacen con rebeldía, disidencia dentro de una colectividad, pero luego de nuevo se acomodan. Usted, desde un punto de vista
del nuevo liberalismo y lo que fue el LRL, ¿cómo lo mira? Bueno, López era un hombre muy agudo, era un hombre, un contradictor de mucha escuela, muy ágil mentalmente, muy culto, un hombre además muy conectado con la inconformidad del pueblo, con las rabias de la gente, que sabía muy bien tocar las teclas de la protesta y las teclas de la indignación y las teclas de la rebeldía. Mm, logró crear una fuerza al principio de su historia política, por allá a comienzos de los 60, beligerante, si se quiere, revolucionaria. Era ese título del movimiento revolucionario liberal, tenía mucho que ver con la realidad de lo que él despertó en la sociedad colombiana. Es más, él capturó para la política y para la democracia una indignación que en otros espacios estaba capturando la guerrilla. Él mantuvo y retuvo a un liberalismo inconforme, a una población rebelde, rabiosa, la retuvo en el discurso, la retuvo en la esperanza democrática, en el espacio de los partidos y de su disidencia liberal, que fue muy emocionante en su tiempo. Yo estaba en el colegio, después en la universidad y fui testigo de todo este proceso en un escenario particularmente interesante que es mi tierra, Pereira, que es una ciudad liberal, liberal rebelde, que había recogido migraciones de la violencia liberal conservadora y había recibido una enorme ola de pueblo liberal desplazado por la violencia. Y entonces allá era un escenario muy interesante en donde se podía ver el impacto que tenía la emoción de la gente Alfonso López Miquelsen. No es comparable con el tema de Galán. Galán era también una persona, por supuesto, un líder que logró movilizar masas y que tenía una conexión profunda con el pueblo, pero Galán, digamos, un hombre de un talante más moderado, más ponderado y, digamos, de menos altivez que la que comportaba Alfonso López, que era realmente, en términos un poco exagerados, un incendiario de la plaza pública y de la emoción ciudadana. Era un líder que despertaba emociones tremendas en el pueblo. Entonces ahí hay una diferencia importante, pero de todas maneras fueron dos disidentes, y fueron dos disidentes que marcaron sus tiempos en la historia colombiana, claro que sí. Doctor Iván, efectivamente, cuando usted habla de esa especie de rebeldía del doctor Alfonso López, doctor Serpa, ¿cómo encontró el inicio de la jefatura de Estado el doctor Alfonso López Miquelsen, en momentos en que se acababa la costumbre de la alternancia de los partidos, el Frente Nacional, se veía una especie de una esperanza en sus electores que se llamaba Colombia, pero al mismo tiempo había unas guerrillas ya que se estaban concentrando en algunos sectores de la vida rural colombiana. ¿Cómo fue el inicio de esa administración, en medio de esa expectativa? Pues la otra estaba el tema de que se estaba haciendo el germen y la semilla de la violencia armada. Doctor Serpa. López fue elegido por el Partido Liberal, no por el MRL. Y ahí empezaron las dificultades.
En segundo término, con López terminaría el Frente Nacional, terminaría la alternación, pero no terminó la paridad y no terminaron otros compromisos del Frente Nacional. Entonces, López entró con sus propios compromisos ideológicos e intelectuales, pero con unos compromisos con el establecimiento político, liberales. Yo decía, por ejemplo, bueno, pero ¿cómo sí? Existen compromisos y todo, pero ¿por qué no aprovecha? Él ya es el presidente. Ponga en ejecución sus ideas, llévelas al Congreso, debátalas. Haga una transformación profunda en Colombia. Eso no lo pudo hacer López, aun cuando sí marcó unos hitos en muchos aspectos de tipo social y de tipo político. Y tanto así que después de terminar su presidencia, terminó siendo jefe político hasta que murió. López murió de más de 90 años y era una persona consultada, era un periodista de pluma fina, como comentó ahora Iván Marulanda, y sí quedaron para el desarrollo de la vida política en Colombia las tesis de López. Ya en esa época que terminó su gobierno, etcétera, habíamos nacido algunas otras personas a la política del Partido Liberal. Claro, el primero y el más importante de todos, Luis Carlos Galán, como ya lo reseñó Iván, pero otros movimientos regionales con los que quisimos organizar a nivel nacional un movimiento de dimensión colombiana, cosa que nunca se pudo lograr hacer, pero sus tesis del MRL todavía se debaten en las plazas públicas y él seguirá siendo un hombre recordado por su inteligencia, por el valor que tuvo al poder organizar alrededor de unas ideas el MRL y porque fue un intento de hacer un cambio profundo en la vida política, económica y social de Colombia. En ese inicio de ese gobierno, doctor Juan Camilo, se notó mucha iniciativa por parte del gobierno del doctor Alfonso López Michel en el campo de petróleo. Él tuvo la iniciativa de iniciar la exploración para buscar el oro negro en el país. Y fue una de las cosas que ha sido admirada por muchos escritos en esa administración. Sobre ese aspecto, ¿qué piensa usted? ¿Qué dice al respecto, doctor Juan Camilo Restrepo? Bueno, antes de referirme a la pregunta concreta sobre el oro negro, y toda vez que ahora estamos en emergencia económica por el coronavirus, quiero hacer una relación y una referencia a lo que fueron los primeros días de la administración López Michelsen. El presidente López recibió en su escritorio, en el día mismo en que se posesionó, la que es quizás la reforma tributaria más integral y mejor trabajada que se ha hecho en Colombia, que fue la misión Musgrave. La misión Musgrave había sido convocada inicialmente durante la administración Gerard Restrepo y había hecho sus trabajos y concluido sus recomendaciones en la administración Pastrana. Entonces, López Michelsen, en el primer mes de gobierno,
y ateniéndose a unos derrumbes que hubo en la carretera Villavicencio, decretó la emergencia económica y por ahí derecho echó las recomendaciones y la reforma Mosreb, que es quizás la reforma integral tributaria más completa que se ha hecho en Colombia. Después la Corte le cambió un poco la jurisprudencia de cómo usar las entonces facultades excepcionales al gobierno de Belisario Betancur. Pero lo traigo a cuento porque uno se pregunta ahora si estando en emergencia económica, ¿no valdría la pena también que el gobierno reflexionara sobre cómo poder dejar cosas más estructurales y más de largo plazo? Porque es que al momento, aunque se han dictado muchos decretos de emergencia, han sido decretos para los primeros auxilios, pero cosas más estructurales sería, a mi entender, una lástima desaprovechar esta ocasión. ¿Qué llamo cosas estructurales? Por ejemplo, lo que han hecho en Chile, que es una especie de pensión de mínimos universal para todos los de menos ingresos en Chile. Y aquí hay 8 o 10 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de pensión. O un seguro al desempleo más estructural y más grande. Cosas de esas se podrían hacer en este momento y ojalá se ilustren de esa enseñanza que dejó los primeros meses de la administración López. Ahora, sobre el oro negro. Permítame un momentico, doctor. Permítame un momentico. Entonces, ese contexto que acabas de comentarnos respecto a esa reforma tributaria. Doctor Iván, en ese momento usted ha sido un líder en el Congreso de la República con respecto a lo de la renta básica, por ejemplo, y crítico a ciertos aspectos de los decretos. Con lo que acaba de decir el doctor Juan Camilo, ¿qué opinión le merece a usted cuando pone en contexto lo de hace tantos años respecto a lo de ahora? Yo estuve en dos escenarios muy cerca de esa administración López. Yo fui el primer alcalde del gobierno de López, el alcalde de Pereira, digo, primer alcalde de Pereira del gobierno de López, y luego fui secretario general del Ministerio de Desarrollo en su gobierno, siendo ministro el doctor Diego Moreno Jaramillo. Y me tocó ver de cerca muchas realidades de ese gobierno. Realmente López era un hombre a la capacidad del aparato político de responder a ese pensamiento y de materializarlo y de realizarlo. Yo recuerdo las enormes dificultades que él tenía, por ejemplo, cuando estábamos en la alcaldía, con los caciques locales, los caciques, inclusive los caciques liberales, que no quisieron nunca dar el paso hacia la modernidad, hacia la revolución democrática que planteó a lo largo de su vida López Miquelsen. Entonces, ellos estaban en el Congreso, atravesándole los palos en la carreta. Lo que intentó hacer de alto vuelo, ya lo notaba Juan Camilo, por un lado esa reforma, y por otro lado él intentó hacer una reforma constitucional también de fondo, convocando a una constituyente. La pequeña constituyente. La pequeña constituyente, buscando por caminos extraordinarios imponer un pensamiento modernizante, porque las estructuras políticas no daban para instrumentar esa modernización. Eran políticos viejos con un presidente de alto vuelo, digamos, modernizante, rebelde, de una imaginación desbordante. Y tuvo también otro inconveniente en el camino muy duro, y yo fui testigo de eso en muchos capítulos de ese gobierno, que fue la contradicción con Carlos Lleras. Carlos Lleras fundó inmediatamente el gobierno la nueva frontera y empezó un ataque frontal
contra el gobierno que a López lo mantenía desesperado y no lo dejaba concentrar en su tarea y en su trabajo. Entonces, total, digamos que las cosas no tienen punto de comparación con lo de hoy, por los tiempos, por los momentos, por las realidades económicas y políticas. Pero la verdad es que hay que reconocerle que él sí pensó siempre en hacer reformas estructurales en la economía y reformas estructurales en la política y en la sociedad colombiana, con una gran frustración, creo yo, para él, y es que le llevaba mucha ventaja a la clase política, que era la que tenía que convertir en leyes y en realidades tangibles y prácticas ese pensamiento. Yo Doctor quisiera acabar de contestar porque es muy importante en la trayectoria del gobierno de Alfonso López la pregunta anterior sobre el petróleo. Sí, cómo no. La administración López encuentra una situación calamitosa en materia de reservas petroleras. Desde las normas que venían rigiendo desde la administración Valencia, que se regía por lo que se llamaba el contrato de concesión petrolera, habían venido desanimándose la inversión y la exploración en petróleo y estábamos llegando pues a los rines. Entonces, siendo ministro de Minas y Energía, Jaime García Parra cambió el contrato petrolero y el contrato de concesión lo pasó pues la administración López a lo que hoy rige aún, que se llaman los contratos de participación. De asociación. De asociación. Y eso ha dado buen resultado en líneas generales. Y nos salvó de una penuria petrolera en la que habríamos caído de haber continuado esa tendencia que venía desde los tiempos, repito, de la administración Valencia, si no estoy mal. Pero yo tengo una pregunta, si ustedes me lo permiten, para mis dos contertulios. Por supuesto. Toda vez que ellos fueron ambos constituyentes, por una serie de circunstancias, que no sé si hay tiempo, pero de recapitular, pero creo que es los tiempos de la Operación Avispa y demás, López resolvió al fin no participar en las listas de la constituyente. Mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes como exconstituyentes del 91? ¿Cómo piensan que habría sido aquella constituyente teniendo a López como constituyente? Él que era un gran constitucionalista y que tenía muchas ideas al respecto. ¿Cómo hubieran visto ustedes? Bueno, el doctor debe tener más claro esa historia. Eso está unido a unos peros que él le puso y lo que denunció como la Operación Avispa y no se sintió cómodo para entrar en una lista única, en fin. Pero total... Nadie sabe mejor esta historia que Horacio Serpa. Horacio. Algo, bueno. Se había hecho un compromiso, digamos, con caciques políticos del liberalismo para hacer una sola lista y que la encabezara el doctor Alfonso López Miquelsen. Pero el doctor López pretendió organizar la lista según su opinión. A otras personas no nos cayó como muy bien esa idea. Y ahí fuimos pidiendo la palabra y fuimos metiendo. Yo llegué hasta ser propuesto como segundo en la lista. Pero el doctor López, a quien visité en compañía de Benjamín Ardila, el día antes de la terminación de la fecha de las inscripciones, para saber si se iba a lanzar, porque él en esos días tuvo una enfermedad. Lo tuvieron que operar. Entonces, lo visitamos con Benjamín y estaba muy
muy fastidiado, muy molesto con los dirigentes políticos, y por supuesto yo cabía ahí. Y entonces él dijo, aprovecho la visita de ustedes para que digan que yo no voy a participar en ninguna lista, vean a ver cómo les va con la tal operación avispa. Él tenía esa mortificación de la operación avispa y entonces, bueno, de ahí todos salimos a ver cómo armábamos algo. Jaime Castro y yo éramos senadores. Teníamos que renunciar al Senado de la República, lo hicimos el día anterior del vencimiento de los términos. Recuerdo que Y usted bueno, estaba de pasó lo que vicepresidente. pasó con esas elecciones. Pero sí fue una desgracia muy grande, porque para el país hubiera sido supremamente importante que el doctor López, al lado del doctor Pastrana y de otras personas muy distinguidas que había en la Asamblea Nacional Constituyente, con Iván hacíamos ahí un pequeño frente de ideas y fue una desgracia que no hubiera participado López. Seguramente le, le hubiera traído buenas luces a la gran asamblea, aun cuando, como decíamos, entre constituyentes, seguramente el doctor López no se hubiera aguantado más de 2 meses en esa asamblea. El doctor Pastrana aguantó 3. Pero bueno, es que esas cumbres al lado de una suerte de guacherna que conformábamos todos los demás, sí, sí nos hubiera seguramente amañado mucho. Eso fue lo que pasó, que me consta. Sí. Yo tuve compañero de pupitre, pues un lopista de primera línea, que era el doctor Palacio Rudas. Estábamos, Sí, en el claro. mismo, estábamos en el mismo pupitre los dos. Y es una de las experiencias más extraordinarias de mi vida porque en los aportes de Alfonso Palacio, en todos los sentidos, no solamente las ideas, sino su estilo, su visión, su temperamento, su enjundia, su pensamiento liberal y progresista y democrático, le dieron grandes luces a esa asamblea. Yo diría entonces que en ese camino, siendo ellos tan cercanos y digamos tan cercano el pensamiento de Palacio al de López, como lo era el de Indalecio Liévano, por ejemplo. Yo creo que eran los dos lopistas más caracterizados ideológicamente. Pues yo pensaría que si el de Palacio Rudas fue tan eminente y tan importante, pues el de López hubiera sido también extraordinario. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Horacio. Eso necesitaba ya una dosis de paciencia, de tolerancia y de tranquilidad, porque la irreverencia de esa constituyente pues era de alto turmequé. Es decir, allá estábamos sentados entre, como dice Horacio, entre la guacherna, y eso allá había guerrilleros y había de todo, y gente toda trepada en la libertad de expresar y de pensar un país que no habían podido conseguir a lo largo de varias generaciones, muchos sectores inconformes del país. Entonces, uno no sabe en ese ambiente digamos, de frentear con gente tan abierta, tan sincera y tan irreverente, si él hubiera contado. Pero, por ejemplo, Álvaro Gómez aguantó. A Álvaro Gómez aguantó, y Álvaro Gómez jugó un papel extraordinario también como Alfonso Palacio.
que eran contemporáneos y además grandes amigos. Entonces yo diría, pues no sé si lo hubiera aguantado, pero si hubiera estado y el tiempo que hubiera aguantado hubiera sido un gran constituyente y le hubiera dado muchas luces a ese escenario, indiscutiblemente. Yo quiero explicar por qué hice esta pregunta. Porque el primer trabajo que yo tuve, recién salido de la universidad, o estando en ella, era ir de medio tiempo al Congreso a cazar micos. Era la época en que no estaban las reformas actualmente que controlan más en la producción legislativa los micos, y yo iba a buscar micos. Pero me cupo en suerte que en ese momento se estaba discutiendo en la comisión primera del Senado, pues nada menos que la reforma del 68. Entonces me tocó ver el espectáculo constitucional de un Alfonso López o de un maestro Echandía hablando de estos temas constitucionales y haciendo aportes. Y siempre me pregunté cómo habría sido la constituyente del 91 con López adentro. Esa es la razón por la cual hice esa pregunta. Muy bien. A propósito del tema que hablamos antes de reformas tributarias, etcétera, yo tengo una opinión muy personal situándome en este momento de la vida colombiana, y es que bendita la Constitución del 91, que prohibió hacer reformas tributarias en emergencia económica, porque si no, quién sabe qué clase de reforma tributaria nos había propuesto el distinguido y muy respetado actual ministro de Hacienda. Sí. Bueno, doctor, y hablando del doctor Alfonso López, desde el punto de vista de constitucionalista, no nos hemos referido y me gustaría escuchar en la voz de ustedes esa gran derrota, digamos así, política, porque no pudo con la constitución, la constituyente en su gobierno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con esa propuesta que pues tuvo mucha controversia, lógico, pero era una reforma muy esperada en esa época? ¿La reforma de López? Sí, cómo no, me refiero a la reforma La reforma de López, la pequeña constituyente, fue aprobada por el Congreso, pero la tumbó la Corte Suprema por vicios de forma. Allá consideró la Corte que no se han llenado todos los requisitos formales y que entonces la reforma no era válida. Por eso se vino abajo. Como se había venido abajo la reforma del doctor Turbay, y como de alguna manera se vino abajo también después la reforma del doctor Barco. Claro, en el Esos Congreso. son tres antecedentes de la nueva constitución, de la constitución del 91, que antes no se pudo hacer por el Congreso y no podía hacerse por ninguna otra forma que por el Congreso, hasta que en el gobierno del doctor Barco dijimos, yo era ministro del Interior, dijimos, bueno, echemos por la calle del medio, convoquemos mediante un decreto extraordinario estado de sitio. Así se hizo la Constitución del 91, una Constitución que tenía en los propósitos nacionales como primer punto acabar con el estado de sitio. Se convocó a través de un decreto que se dictó mediante las normas del artículo 121 de la Constitución del 86. La modernización del Estado, perdón, yo quiero enlazar allí en la intervención de Horacio, la modernización del Estado colombiano en la década de los 60, 80, 70, 80, sobre todo 70 y 80, tuvo
dos enemigos mortales, que fueron la clase política, que no quería y no dejaba transformar las instituciones, y la Corte Suprema. Eran dos talanqueras brutales para la modernización del Estado. A esa constituyente llegamos de milagro, pero con unos costos de sangre y de dolor tremendos. Yo era senador de la República cuando en esa época estuvimos con Horacio en el Senado, llegamos a dar por primera vez, y cuando él era ministro, pues yo estaba en el Senado, pues ni más ni menos estamos hablando de una convocatoria, una constituyente sobre los cadáveres de Luis Carlos Galán, de Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro, de Pardo Leal y de una dirigencia política y social y moral de este país brutal, pues que fue brutalmente asesinada. Y eso fue lo que hizo posible a esa constituyente, pero con el milagro de un voto que salvó la convocatoria de la Asamblea y de la séptima papeleta en la Corte, precisamente. Tal vez con un voto de García Morón, tal vez Horacio. El doctor Morón, sí, cartagenero. Cartagenero, que era magistrado de la Corte, y ese voto salvó la constituyente. Esa reforma constitucional que se hundió en el gobierno de Barco había sido el fruto de un acuerdo político del nuevo liberalismo con el gobierno, con el Partido Liberal, para el ingreso para la Unión Liberal, y se hizo sobre la base de ese proyecto de reforma constitucional que llegó hasta la cuarta vuelta en los estertores ya de la legislatura del año 89, y hubo que hundirla porque le metieron el mico de la extradición a última hora en las últimas sesiones de la Cámara de Representantes, y tuvimos que hundirla en la comisión primera de la Cámara, fue eso, doctor Iván. Sí, y fue hundida en una decisión que tomamos la bancada liberal del Senado, una sesión histórica donde Horacio jugó un papel muy importante porque él terminó liderando la bancada del progresismo que lideraba Ernesto Samper. Pero Ernesto Samper no era amigo de que se hundiera la reforma, Horacio sí, y Horacio le ganó de mano dentro de su propia bancada en la posición de que no se podía permitir ese mico de la extradición en la Constitución, y la única fórmula que había era hundirla, y entonces eso se decidió en una sesión secreta de la bancada liberal, donde estuvimos Horacio y yo, y fue él el que planteó el punto del voto del progresismo. Ellos habían hecho, entiendo, una votación antes que Horacio lideró en la posición que al fin salió victoriosa ahí, y que llevó a que toda esa bancada votara por el hundimiento de la reforma. El punto ese de la extradición consistía en que recibió un artículo donde decía que se convocara un plebiscito para que fuera el pueblo colombiano el que decidiera si había extradición en Colombia o no. Hágame el favor, cuando habían tumbado aviones llenos de pasajeros, y cuando habían matado estos líderes políticos, y cuando tenían al país ensangrentado y aterrorizado, querían que fuera el pueblo, un pueblo lleno de miedo, querían que fuera el pueblo el que decidiera semejante monstruosidad. Entonces los liberales hundimos esa reforma. Los conservadores estaban en el recinto de plenaria esperando que decidiéramos los liberales, y ellos dijeron: nosotros votamos como voten los liberales. Y lo que decidimos los liberales fue hundir esa reforma, y eso le dio origen a la constituyente. Vamos de nuevo a centrarnos, el doctor Iván, el doctor Juan Camilo y el doctor Horacio Serpa, en el tema de Alfonso López desde el punto de vista político. Es decir,
la política electoral. Insistió él en buscar una fórmula para llegar de nuevo a la jefatura de Estado. El escenario fue candidato del Partido Liberal, hubo la disidencia del Partido Conservador, llegaron las elecciones, la disidencia del Partido Liberal por el nuevo liberalismo, llegaron las elecciones, los candidatos Alfonso López Michelsen, Luis Carlos Darán y Belisario Betancourt. Perdieron los dos liberales, digámoslo así, la reelección de Alfonso López Michelsen y Luis Carlos Darán con la bandera del nuevo liberalismo, y ganó Belisario Betancourt. Quisiera escuchar los conceptos, cómo se dio esa derrota del partido y qué piensa el doctor Juan Camilo con respecto al triunfo de Belisario Betancourt. Antes de eso quiero volverme unos años atrás. Yo creo que un año decisivo para entender la vida y el periplo político de Alfonso López fue 1960. En las elecciones de 1960, López participa como candidato independiente o del MRL y no le fue muy bien. Pues tuvo una votación decorosa, pero no le fue muy bien. Yo creo que en ese momento él comprendió que él solo nunca iba a tener juego suficiente, y ahí fue donde resolvió entrar al oficialismo liberal. Le aceptó a Carlos Lleras en la Cancillería y luego se va a la gobernación primero. A la gobernación del Cesar primero, la creación del departamento y después la Cancillería. Y López entendió que tenía que jugar el juego dentro del oficialismo liberal. Y ahí entró. Entonces, por eso es que digo que me parece que es muy importante esas elecciones del año 60 para entender lo que fue el periplo político de Alfonso López, que de rebelde termina de oficialista. O no de oficialista, pero dentro de la maquinaria oficial, pues, del Partido Liberal, que luego lo lleva a la presidencia. Ahora, ¿qué pasó con su reelección? A ver, ustedes creo que tienen percepciones más de primera mano. Pues miren, yo doy mi opinión sobre un acontecimiento que recuerdo con una enorme tristeza. Porque todos pensábamos que íbamos ganando sobrados los liberales y que el país se había rendido ante López y que la fortaleza de esa votación liberal era la costa atlántica. Y resulta que cuando empezó el conteo no aparecieron los votos de la costa. Eso fue dramático, fue una derrota no esperada. Los liberales nos hacíamos cruces sobre cómo iba a ser el gobierno del doctor Betancourt, aun cuando a lo largo de su trayectoria política había tenido rasgos democráticos muy importantes, pero bueno, estábamos confiados en que era el compañero López. Esa fue una muestra sensacional. Y la logró el doctor Betancourt por su estrategia, por su simpatía y porque en la medida en que iba pasando la campaña se iba echando al bolsillo a muchas personas que tenían deudas pendientes con López por la primera administración, hasta que sumó una mayoría y los dejó con la boca totalmente callada. Ahora, en mi juicio, yo admiro mucho a Belisario Betancourt ahora, sobre todo por su vocación democrática y por su decisión de hacer la paz a capa y espada por encima de todos los inconvenientes. Y en eso el doctor Betancourt fue audaz, fue brillante, no se logró la paz, porque es que este país es muy complicado. Todavía no se ha logrado la paz
Vamos a ver si el coronavirus sí logra disciplinarnos. Pero mientras tanto, esto ha sido muy complejo. Quiero compartirles una explicación de su triunfo allá en ese momento que le oí al propio Belisario. Dijo, yo creo que la clave de mi triunfo se debe a los debates de televisión, que eran los primeros que había. López tenía un estilo, él era muy inteligente, escribía muy bien, en fin, pero un poco gangoso y un poco demasiado, como le diría yo, como demasiado profesoral para la televisión. En cambio, Belisario, pues se entendía muy bien y era muy cercano al televidente. Y él, Belisario, le dio mucha importancia a sus éxitos en esos debates con López en la televisión para explicar su triunfo. Claro. Sí, hay un Con detalle. el sí se puede, el sí se puede fue tremendo. Claro. Yo quiero agregar estos detalles sobre ese tiempo. Recordemos que el Partido Liberal había quedado muy maltrecho del gobierno de Turbay, muy desconfigurado desde el punto de vista, digamos, de la validez de sus principios ideológicos, democráticos. Es un gobierno que había sido bastante controvertido pues, por su mano dura y por su famoso estatuto de seguridad que dejó pues un rastro tremendo de atropellos. Y entonces el Partido Liberal, para reconstruirse y para volver a levantar su moral, puso de directores del partido ni más ni menos que Alberto Lleras Camargo, a Carlos Lleras Restrepo y a Alfonso López Miquel. Una trilogía pues, realmente cumbre histórica. Y se habían hecho la promesa de que ninguno de ellos aspiraría a la presidencia. ¿En qué momento le picó a López la ambición de volver a la presidencia y de ser reelegido? No lo sé. No sé la intimidad de esa decisión y cómo se fue formando. La convención de Medellín. Y en todo caso, él llegó a esa convención y dejó por el suelo a Barco, a Augusto Espinosa, a Santofimio, a todo el mundo. Al mismo Carlos Lleras Restrepo, doctor Iván. ¿Ah? Y al mismo Carlos Lleras Restrepo, porque Carlos Lleras también quería aspirar. No, en ese momento no. Fue en la convención de Medellín, doctor, no. Lo que acaba de decir el doctor Serpa. No. Era Barco, era Barco, Augusto Espinosa. Okay. Claro. Muy bien. Y entonces los dejó tendidos y eso dejó una inconformidad brutal en el liberalismo y ahí fue cuando nosotros nos salimos y creamos la disidencia del nuevo liberalismo para expresar, digamos, esa inconformidad de que López aparecía como el retorno de la vieja clase política y de la reelección, que era muy impopular. Eso pasaba y perdió porque por todo lo que han explicado Horacio y Juan Camilo. Pero además de Iván es muy certera. Había una inconformidad muy grande con lo que fue esa ruptura liberal y ese deseo reeleccionista que no tenía cabida en el liberalismo en aquella época. Como no la tuvo tampoco con Carlos Lleras tampoco pudo, ¿sí? Doctor, vamos a centrar ahora al doctor Alfonso López Michelsen, doctor Iván, doctor Horacio y doctor Juan Camilo, en el tema de la paz. Ya lo había manifestado el doctor Horacio en el tema del Belisario Betancur. Pero López fue fuera del poder, digámoslo así, sin gobernar, un hombre que en la época del inicio del secuestro por parte de la FARC, que fue terrible en todo el país, una persona que la vimos comprometida con este tema y buscando todos los mecanismos y esfuerzos por todas las partes, organismos internacionales,
buscando diálogo con la misma guerrilla, etcétera. Por ejemplo, para liberar a todos los secuestrados del país y luchaba por esto. Es algo de abonarle al expresidente, ¿no? Doctor Serpa. Sí, él fue muy partidario de la paz desde la primera presidencia. Yo recuerdo que, y es un episodio que es desconocido en el país, él organizó una comisión conformada por Álvaro Escayón Villa y por Jaime Castro para que fueran al sur de Bolívar a hablar con unos delegados del Ejército de Liberación Nacional para ver si había lugar a un acuerdo de paz. Esa gestión fracasó, pero desde entonces López tenía la cosa en la cabeza. Ya para su segunda presidencia, lo que yo puedo atestiguar, un día me llamó y me dijo, quiero que vaya a hablar con Toledo Plata. Toledo Plata estaba preso. Dígale que si yo tengo influencia próximamente en la vida nacional, yo voy a abrir un proceso para la paz en Colombia. Yo hice el mandado y bueno, luego vinieron todos los otros aspectos que se presentaron, pusieron en libertad a los presos del M-19 y en fin, todo el resto de historia que ya conocemos. Cuando nos referimos a Toledo Plata para los jóvenes, es del M-19, ¿no? Que también cayó por las balas de la violencia en Colombia. Toledo, claro, Toledo era un médico santanderiano muy importante, ortopedista, y sí, lo mataron en Bucaramanga, desafortunadamente. Mataron a los enemigos de la paz, como decimos. El doctor Iván Marulanda, ¿qué piensa usted y qué recuerda del doctor López como consejero desde el punto de vista de dar consejos en materia política? ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Pues a ver, todos los recuerdos que tengo de reuniones con él, tanto cuando era presidente como después cuando fue jefe liberal y a lo largo pues de toda esta